todos. Muchas gracias por venir a esta reunión que pensamos desde una de las líneas de investigación, uno de los equipos y líneas de investigación del Instituto, Estados de la Ficción en Textualidades Latinoamericanas Contemporáneas, donde desarrollamos distintos proyectos, pero esa es la denominación general de la línea. Así que, bueno, nos pareció como muy oportuno y muy interesante, la verdad, y muy estimulante la idea de poder recibir a Cynthia Rimsky en el IECH para iniciar, digamos, un ciclo de conversatorios a partir de una propuesta de Cynthia sobre la escritura como misterio, tal como la llama, tal como lo denomina, en la que propone unas relaciones entre bueno, no es su última novela, no es la tercera, es la recientemente editada en Argentina, Los Perplejos, y la última novela de Mike Wilson, Ciencias Ocultas. Para quienes no la conocen, les cuento que Cynthia nació en Santiago de Chile en 1962, pero hace ya 7 años, ¿no?, que vive en Argentina, y primero en Buenos Aires y hace unos años ya en un pueblo, Ascuénaga. Lo señalo porque ella dice que ha cambiado su manera de leer y de escribir, ¿no?, desde que está en Argentina, y que esta ida al campo es parte de un proyecto, bueno, vital, importante. La primera novela que publicaste es Poste Restante, ¿no es cierto?, en 2001. Fue editada por Entropía también aquí en Argentina. Tiene otras novelas como La novela del otro del 2004, Los Perplejos, cuya primera edición es del 2009 en Chile, y ahora recientemente publicada en Argentina por la editorial Leteo. También Rama, ¿no?, del 2011, Ramal, perdón, y El futuro es un lugar extraño, publicada por Random House en el 2016. María Moreno dice que la escritura de Cynthia es de una hipnótica perfección y está al borde de la miniatura, y creo que bastante de eso hay en los textos, por lo menos los que leí, ¿no? Parece que en general me gustaría decir que, bueno, la experiencia del viaje, ¿no?, y como lo pudimos leer en esta novela, digamos, es central en la poética de Cynthia. Y algo muy singular me parece es esa articulación entre una escritura tramada a partir de la experiencia, trabajada a partir de los documentos, de los objetos de viaje, de todo lo que observa, ¿no?, de toda la observación, que yo no diría que es una observación tan minuciosa como lo es cierto, pero más que minuciosa es la mirada de alguien curioso y atento, ¿no?, a lo que pasa alrededor. Eso me gusta. Y cómo eso se articula con un yo entre elusivo, discreto y muy singular, ¿no? Hay una construcción del yo en ese discurso de experiencia muy singular, que me gusta mucho y que le da un tono tan particular, ¿no?, a lo que escribe. Bueno, eso como una pequeña presentación para escuchar la lectura de Cynthia, que esperamos que funcione como una suerte de invitación a la conversación, ¿no? Sí, yo no sé si es muy largo, tú me dijiste que no, me parece que no. Bueno, primero muchas gracias por estar acá. Realmente muchas gracias por interesarse y por venir aquí a dialogar esto, ¿no?, sobre todo. Y yo escribí un texto que a mí me tocó presentar a Mike Wilson en Santiago, Ciencias Ocultas, y fue muy curioso porque él me dijo, ay, justo está en Santiago y presentando Los Perplejos, y esto como cayó del cielo. Yo no había relacionado al principio cuál era la relación entre por qué, ¿no? Y después, bueno, leyendo Ciencias Ocultas me di cuenta que había una relación entre ambos libros, pero además fue lindo porque resulta que cuando salió Los Perplejos en Chile en 2009 fue catalogado como un libro ambicioso, raro, no sabían dónde colocarlo, ¿no? Y entonces también fue interesante que ahora hubieran 2 libros de lo mismo. Entonces también da cuenta de lo que está pasando en Chile, una apertura a otros temas. Cuando salió en 2009 hablar de Maimónides, un libro
no sabían dónde meterlo, ¿no? Claro. Y básicamente era como, las críticas lo acogieron bien, pero la palabra siempre después de todo lo bien era ambicioso, ¿no? En cambio, y también hay una cosa que también ha pasado con la cosa de la literatura femenina, ¿no? Porque a Wilson no le dirían ambicioso. Entonces también tal cual, el otro día lo decía eso lo comentaba con Tamara. La ambición es masculina. Sí, bueno, entonces, pero bueno, está bueno lo que ha ido pasando. Entonces escribí un texto donde también mezclé como la presentación a Wilson, ¿no? Se llama Palabra, Misterio y Revelación. Y hay una cita que no sé, por supuesto, de dónde la saqué. Y dice, a las palabras entre ellas no las une otro lazo que no sea esta ausencia. En una entrevista, Mike Wilson cuenta que pasó por una crisis donde no le encontraba sentido escribir. Le sabía parodia, no lo sentía verdadero. A mí me pasó lo mismo con la novela anterior a Los Perplejos. Me puse a leer a Pierre Bourdieu y las reglas del arte, y su teoría del campo del arte me quitó todo deseo de escribir. Fue una sobredosis de transparencia. Empecé a sentir que las palabras no sonaban, no decían nada distinto a como suenan en los diarios, de la tele, en Facebook. Al pasar por una vitrina virtual como Face, o real como las librerías, muchos de los títulos son una transposición mediadas por técnicas enseñadas en talleres de lo real. Es una literatura donde se transparenta todo. Esto es así, nos dicen los libros. Los personajes se levantan, caminan, abren y cierran puertas. También en mis novelas ocurren acciones como esas, solo que llegó un momento, antes de comenzar con Los Perplejos, en que ya no me las pude creer. No se dejaron escribir por mi mano, me daban náuseas. Hasta que abrí de curiosa la guía de Los Perplejos que me regaló Ortucio, manchada con hongos, y me encontré con que Maimónides lee en las escrituras y Dios abrió la puerta. Y tampoco lo creo. Porque Dios no tiene manos, no vive en una casa, por lo que no tiene puertas que abrir. Por otro lado, según la tradición judía, no es posible escribir sin verdad. Por lo tanto, la frase que lee no puede ser falsa. Por mi lado, los personajes de los libros tampoco poseen brazos, manos, no viven en casas, estas no tienen puertas porque son ficticios. 2. Mike Wilson ensaya una respuesta a esa crisis en Ciencias Ocultas. Da la impresión de que el narrador busca con la descripción recuperar la materialidad perdida por el lenguaje. Y si es una estrategia para desarmar el automatismo con el que pasé irrespetuosa desde la calle al libro sin quitarme el sombrero. Sin embargo, hay algo que no calza entre el bisel y su nombre, el pie redondeado y su nombre, el sapo verde y su nombre, la moneda y su nombre. Y es la escena de los 4 con el cadáver fresco que introduce el enigma. Piglia dice que el enigma es, incluso por etimología, dar a entender, es decir, la existencia de algún elemento, puede ser un texto, una situación, que encierra un sentido que se puede descifrar. En el caso de Ciencias Ocultas, en vez de buscar al asesino, el arma, el móvil, hay que buscar, como el detective rojo de Borges, un sentido. El método sería el desciframiento, pero el libro se resiste. 3. Sybil Winthrop, artista visual, hace poesía desde la plástica. Eso significa que no escribe. Varias veces la sorprendí recortando palabras, incluso letras. Las colgaba de un cordel y las quedaba mirando. Días después me encontraba con que las había cambiado de lugar o las descolgaba para clavar otras. Hasta que le pregunté con qué propósito las hacía y me contestó que las palabras eran objetos. Sí, objetos, como la mesa, la silla, las palabras tienen peso, sonido, color, forma, profundidad, memoria. No lo podía creer. La palabra, un objeto. Winthrop dispone palabras a lo largo y ancho de la hoja, un espacio que es un espacio con relieve, profundidad, perspectiva, capas, dimensiones. Antes de ver este camino, cuando yo intentaba escribir, partía de lo que quería contar y día tras día fustigaba las palabras para que expresaran lo que pretendía sin ningún resultado. Y si le equivocaba, soy yo. 4. Mientras leo Ciencias Ocultas, siento la tentación de buscar en la web los nombres de las deidades, las sectas, los animales mitológicos que habitan la habitación con los 4 y el cadáver fresco, por si son pistas. Subrayo, dibujo círculos, recordatorios, observaciones, comentarios, citas de Piglia, la carta en la que Rilke le exige al joven poeta que pase una noche junto a un cadáver, sueños de Walter Benjamin. Como si el narrador de Ciencias Ocultas me estuviera viendo, se ríe. Menciona a los doctos que, víctimas de su propio entusiasmo, no pudieron resistir la tentación de subrayar y anotar cada línea. Abre comillas. La interpretación no es la forma para hacer calzar las piezas.
falta una que otra estrella o sobran, a veces los ángulos no son del todo correctos, las líneas imaginarias fuerzan constelaciones que uno conoce por la fuerza del hábito. Me pide que para seguir leyendo me suelte de los andamiajes de la familiaridad y deje de imponer los mapas de la memoria. Abre. El análisis duro tiene sus límites, los enigmas no se están dejando ordenar, el caos se cuela, la razón no da abasto, el afán de descifrar es en sí un mecanismo de la razón que no sirve para estas cosas. Lo dice con todas sus letras, lejos estoy de comprender si uso únicamente la razón. 5. Maimónides cree en la razón, es la razón lo que le permite seguir creyendo en la religión. Leo de los perplejos, abre comillas. Elías se valió de 12 piedras, una brazada de leña, un buey despedazado y 3 veces las aguas de 4 cántaros para devolver la fe a su pueblo. Las piedras, la leña, el buey, el cántaro, el arroyo de Sison han desaparecido, como la pequeña nube empujada por el viento que trae consigo la noche. Lo único que tengo para devolver la fe a mi pueblo son las palabras. Con ellas los convenceré de que el camino que a diario recorren para ir a la casa, al mercado, al templo, a la escuela, al campo, al mar muerto, es el mismo camino que hizo la mujer de Lot, Elías, Jonás, Isaías, Esther, que si no fuese por el libro, las piedras serían piedras, el arroyo arroyo, el mar mar, la cima del monte Carmelo, la cima de un monte, y la existencia un sinsentido. Cierre comillas. Lo que seguimos en la lectura de los perplejos es el fracaso de la razón, el fracaso del orden en el caos, el fracaso del sentido y de las palabras. 6. Mi primer maestro fue Walter Benjamin. Él transforma sus observaciones en experiencias. Como la perla que las ostras forman a partir de un grano de arena, así va tejiendo Benjamin a partir de una observación trivial, insignificante, una experiencia reveladora. De esta forma, las imágenes fugaces se convierten en pequeños granos de conocimiento sobre el mundo. ¿Qué descubro? Que en la forma que tiene un campesino de abrir la puerta de su casa en un pueblo en Turquía, encontramos la respuesta a por qué fueron considerados durante siglos la puerta entre Occidente y Oriente. 7. A diferencia del protagonista fantasmal de Ciencias Ocultas que recuerda al marinero de las 3 coronas del marinero de Raúl Ruiz, Maimónides cree que se puede resolver el enigma a través de la razón, que en la lógica está la llave del sentido. ¿Cómo resuelve el enigma de «y Dios abrió la puerta»? Busca otras frases en otros libros donde aparece que Dios abrió la puerta o que Dios tiene brazos y manos, con el propósito de desentrañar cuál es el misterio oculto en la frase «y Dios abrió la puerta». ¿El misterio existe o él al buscarlo lo crea? ¿Es esa la creación de la que hablamos cuando nos referimos a la creación? En los perplejos recreo su procedimiento. Abre comillas. El juez escoge un breve pasaje de las Escrituras que trata de un pozo tan hondo que nadie alcanza a beber. ¿Qué hace un hombre inteligente para beber? Ata unas sogas con otras y unos cordeles con otros, y así el sediento alcanza el agua. Me lee. En apariencia, el pasaje no ofrece dificultad, pero el juez no lo habría escogido si no tuviese un significado oculto. ¿De verdad crees que este pasaje se refiere a un hombre sediento de agua?, pregunta al notar mi turbación. Si un hombre no está sediento, ¿por qué bajaría a un pozo con agua? Una persona que busca la sabiduría sabe que bajo la apariencia de un pozo con agua se oculta una verdad profunda. Desde los 13 años he esperado que el juez me introduzca en la tradición de lectura profunda de las Escrituras que aprendió con Jacob. El pozo bien podría ser una prueba que pone ante mis ojos para constatar si estoy apto para recibir el mayor de los conocimientos. No es casual que este primer enigma se presente el mismo día que leí las páginas de la metafísica y que la incertidumbre se coló en la vida de mi pueblo. Por más que recorro el párrafo desde la superficie hacia lo hondo, continúo viendo el mismo hombre ante un pozo, las cuerdas y las sogas. Y unas páginas más adelante él resuelve el enigma y dice: el eco de la voz de Nasi me empuja hasta el borde del pozo. Bajo mis pies se abre una oscuridad como nunca antes vi. Arrojo una piedra, al cabo de impacientes segundos escucho un sonido que me indica que no hay agua. ¿Es la sed de agua la única clase de sed?
Sigo el camino esbozado por Aristóteles para internarme en las profundidades de la palabra. ¿Qué hace un hombre inteligente para bajar a lo hondo de un pozo? Ata unas sogas con otras y unos cordeles con otros. Lo mismo que hago con mis pensamientos. ¿Cómo no lo vi antes? Dabar en hebreo es palabra y al mismo tiempo cosa. Si en lugar de sogas coloco palabras y en lugar de cuerdas alegorías, de palabra en palabra y de alegoría en alegoría, el hombre llega al fondo del pozo. ¿Qué es lo más hondo que un hombre sediento puede alcanzar? Me levanto, el conocimiento. No cualquiera, sino el más hondo, el conocimiento de Dios. 8. Esto ocurre al comienzo del libro. A partir de esa esperanza, Los Perplejos es un viaje sin retorno al fracaso de la razón. Por el contrario, Ciencias Ocultas comienza con la imposibilidad de ejercer la razón y de resolver el enigma. Ambos libros se abren a la escritura como un misterio. Una o un escritor expanden ese misterio en las páginas, le hacen un nido al misterio en el texto, fomentan la ambigüedad, la opacidad del lenguaje y al mismo tiempo abren caminos, dejan señales. Es necesario cada vez escribir la palabra en su presente, pero también en su pasado y en su futuro. La historia no está fuera de la palabra. Las palabras no son un medio para contar una historia. La historia es la palabra. Dice Edmond Javés en el libro de los márgenes 2. Si tuviese que definir las palabras de mis libros, diría que es palabras de las arenas de arena por un breve instante audible, visible. Palabra de una escucha extrema y de una memoria muy antigua. La experiencia del desierto es a la vez la del lugar de la palabra, donde es palabra soberana, y la del no lugar, donde se pierde hasta el infinito. De manera que nunca sabemos si la captamos cuando surge o bien en el momento en que con increíble lentitud se desvanece, como si para ser totalmente captada debiera dar testimonio del camino recorrido desde su nacimiento hasta su muerte, desde la nada que ilumina el emerger hasta la nada a la que en su caída acaba por unirse. Crear en este caso no sería más que mostrar el nacimiento y la muerte del objeto. El peso de las palabras no es otra cosa que el peso de lo vivido por la palabra a través de lo vivido por el hombre. Peso de un pasado común y de la intuición de un porvenir compartido. Cierre de comillas. 9. Si la palabra es misterio, esto nos obliga a leer de otra manera. En Ciencias Ocultas y Los Perplejos hay un trabajo con el tiempo, en el primero con el estancamiento del tiempo y en el segundo con la confusión de tiempos, que impide que se haga una lectura lineal a la que estamos acostumbrados. En ambos hay un trabajo con la parte que oculta del lenguaje. Usualmente leemos para entender, nos sentimos realizados cuando entendemos, cuando un texto queda completamente expuesto, nos sentimos satisfechos, triunfantes cuando creemos haber accedido a la verdad de un texto, a lo que el texto dice. En Ciencias Ocultas, Mike Wilson trae desde las tinieblas a todas las sectas acusadas de leer mal. Rescata las lecturas que fueron prohibidas, desechadas por las lecturas que se constituyeron en las lecturas del poder, las lecturas aceptadas. La religión judía, así como la católica y la musulmana, son religiones reveladas, porque se basan en libros cifrados que es necesario revelar. Dentro de ellas hubo grupos y sabios que disintieron de las formas de leer unívocas y leyeron manteniendo la perplejidad, despistando las palabras para marearlas, para desconcertarlas. ¿Cómo se lee? Con azar, con casualidades, con la razón y la emoción, rompiendo la lógica, arriesgándose a saltear, a imaginar, a romper lo lineal, considerando el error como parte fundamental para descubrir otros sentidos. Leer saltando hacia lo real, modificando el sentido en su caída, es una lectura que atiende más a lo no dicho, a los espacios en blancos, que a lo dicho, que renuncia, como escribe Wilson, a encontrar la verdad, a resolver el enigma. 10. Me alejo de Ciencias Ocultas para ir a la huerta. Ayer mi pareja descubrió en un tutorial que el puerro desarrolla más su parte blanca comestible si se lo va cubriendo con tierra a medida que crece. Anteayer llovió, mis manos quedan con barro. Observo los pequeños volcanes que construí. Lo que ocurre al interior es imposible de ver. ¿Acaso no es lo que hace Mike Wilson en Ciencias Ocultas? En vez de buscar el sentido que perdió al escribir, construye una narración sentida, que siente. Recuerdo un diario de vida de tapa roja, unas letras grandes y en desorden.
Tengo 12, 13 años. Acabo de leer Alcino de Pedro Prado. Estoy conmovida, remecida, dislocada. No de la forma como conmueve una historia leída, sino una historia vivida. En esas letras corridas por las lágrimas, prometo dedicar mi vida a luchar para que haya justicia y otros como Alcino no sufran por su diferencia. A los 12, 13 años, creo que este niño que transforma su joroba en un par de alas con las que asciende al cielo y se quema, existe. Leo como si estuviese ocurriendo. La escritura adquiere vida, se hace material, se transforma en verdadera. Quizás todos los dragones de nuestra vida son princesas que esperan solo eso, vernos una vez hermosos y valientes. Quizás todo lo espantoso en su más profunda base es lo inerme, lo que quiere auxilio de nosotros, escribe Rilke. Vuelvo a bajar la cabeza hacia ciencias ocultas y ocurre lo maravilloso. Las descripciones que antes hicieron de barrera ante mi razón se abren para mi emoción. Se tornan narraciones de una belleza conmovedora que me envuelven y me arrastran en su vorágine. Leo en ciencias ocultas todos los libros que me hicieron dudar. Leo como si el joven Gutman, la joven raptada por los Mojave, los integrantes de la secta, Bel y el dragón, el profeta, el barco fantasma norcoreano, estuviesen vivos, materialmente vivos y verdaderos. Y cuando el narrador me hace ver que los cuatro y el cadáver fresco pueden ser un dibujo, una mancha en el tapiz, no le creo, lo veo. 11. Todo desconcierto tiene un punto de inflexión. El mío fue una piedra. En 1998, en un mercado persa de Estambul, encontré una piedra blanca con una inscripción. Pensé que era árabe. En el hotel descubrí que la piedra tenía una rajadura. Se la llevé de vuelta al vendedor y este no puso reparos a que cogiera otra. Pero mis ojos volvieron una y otra vez a fijarse en la misma. 10 años más tarde me mandé a hacer un anillo. La bibliotecaria atea del Centro de Estudios Judaicos me dijo que era hebreo antiguo y lo tradujo como bendito el que la arrojó. Supuse que se refería a la piedra que arrojó David contra Goliat. Así me sentía respecto a la escritura de los perplejos, arrojando una piedra contra un muro que develaba sus rajaduras. Era mi credulidad lo que mantenía las rajaduras ligadas, pero al situarme en el lugar de la perplejidad, la piedra que compré en Estambul terminó de resquebrajarse. 12. Lo que Mike Wilson hace en Ciencias Ocultas, lo que intento en Los Perplejos, es construir materialmente un camino para acercarse al misterio, al abismo, a las preguntas. Un camino que nos devuelva a ese umbral que creímos tocar en las lecturas como cuando éramos niños y el mundo nos parecía incomprensible, antes que creyéramos que podíamos ordenarlo, disciplinarlo, encerrarlo en una tarjeta de crédito, en un saber, antes de convertirnos en cínicos. En momentos como los actuales, en los que el lenguaje se adelgaza hasta convertirse en pura literalidad, hay escrituras que construyen enigmas que no se disipan, que se hacen más y más confusos. Lecturas que cuando levantamos la cabeza del libro nos hacen mirar el mundo como una joven que vuelve a la civilización tras haber sido raptada. Una mirada desenfocada que no ve, como la de un ciego, y otra mirada que ha visto y entiende cosas que son inefables, secretos que pertenecen a este mundo, que aguardan en los espacios entre los espacios. Eso es una cita de Wilson. Me viene a la mente una cita de Aira que habla de saltar hacia lo real. Creo entender que se refiere a cómo la escritura modifica lo real, cómo lo hace estallar, lo trastoca, porque basta con que leamos mal una letra para que lo real se desordene y para que el caos se cuele. Dijo que yo estaba con ganas de... Académica, así que lo dije. No, pero no era la idea. Bueno, gracias, Cintia. Bueno, abrimos la conversación. Yo cuando recibí la propuesta me llamó la atención primero la reunión de las dos novelas, porque son bastante distintas, ¿no? Eso como para empezar, entonces me interesó mucho los caminos que... este modo de pensar tuyo, ¿no? Que acerca estas dos
o que encuentra, digamos, estos pasadizos entre lo que vos escribís y la novela de Mike Wilson, ¿no? Y pensaba si una primera cuestión no podía pasar por distinguir, porque vos las planteás como en una secuencia, pero me parece que lo interesante es ese tránsito entre enigma y misterio, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Digo, enigma es una palabra así muy de Piglia, ¿no? Pero al mismo tiempo, y que tiene tanto que ver con el policial y también con la búsqueda, que no es policial en el caso de tu novela, pero es una búsqueda de cierta verdad en un punto, digamos, de la verdad de distintas formas, ¿no? En los dos periplos, digamos, que se van contando paralelamente, pero lo que me interesaba es cómo la lectura que vos hacés convierte al misterio en una forma de irrumpir dentro del enigma y desarmarlo, ¿no? Y descomponerlo, no sé si tiene algo... ¿no? Digo, pensaba también, vos tomás la palabra enigma a partir de Piglia y me llamaba también, me interesaba el modo en que tu novela, que trabaja mucho con citas y con fragmentos de libros para ir componiendo la historia de Maimónides. Ella en uno de los periplos reconstruye, va siguiendo el periplo de Maimónides en la escritura de la Guía de los Perplejos, pero el manejo que haces, digamos, de todas esas citas textuales, de toda esa biblioteca, ¿no? Es como anti-Piglia, me parece a mí, ¿no? En el sentido de que va en un camino, me gusta, digamos, en el sentido de que es un uso de esas referencias y citas textuales, pero que no apuntan nunca al guiño o a la clave, eso, ¿no? Como si sirvieran para componer un mosaico, pero que no está orientado al guiño, a la clave, ¿no? Que al revés me parece algo tan, pensando en respiración artificial, por decir algo, ¿no? Sí, y que podría estar... que está también articulada en torno a la cuestión del enigma. Que eso podría estar un poco más relacionado, digamos, que eso podría estar más presente en la novela de Wilson, me parece, en algún punto. Tal vez, claro. Pero no en una clave de sentido, que eso me parece que está bien, digamos, sino en el sentido casi metatextual. Muchas veces hay referencias casi a la propia escritura y hay como guiños a esa referencia, como si hubiese ahí, apareciese, digamos, un cierto sentido que refiere a la misma escritura, ¿no? Que eso no está en Los Perplejos. Me parece que ahí también hay una diferencia en torno a la idea de guiño, que no es un guiño en el sentido de Piglia estrictamente, pero que hay un guiño en Wilson que no está en Los Perplejos, sí. Me parece. No, claro. Estaba en relación con a mí me pareció que era esta cosa como... que también está un poco en el leñador, ¿no? Como esta crisis con la palabra, ¿no? O sea, como dos novelas que parten con soluciones completamente distintas, pero que lo troncal era una crisis total con el decir, ¿no? Y a partir de ahí cada uno elabora como su propia respuesta, ¿no? Pero parten de un problema, ¿no? Como que es vital también, ¿no? Que también está en el leñador y que los personajes lo asumen como muy vital, ¿no? Que quedan mudos, ¿no? Y ahí podíamos como relacionado también con Benjamin, la cosa de la catástrofe, o sea, son personajes como mudos, ¿no? Como, y por otro lado... el personaje leñador. Sí, claro. Sí. Y por otro lado, este Maimónides que al final tiene que cubrir todo, ¿no? Como, y que vuelve como a enmudecer todo, ¿no? Lo que descubre. Y Wilson también nunca abre, a pesar de que a mí me parece que, no sé, esta cartita donde dice lo que le puede haber pasado, que se le murió el hijo, ahí... sí, qué rara esa parte al final. Esa parte al final, sí. ¿no? Como que... No, que no la pero no la leí tiempo la de Wilson. Al mismo tiempo es como una irrupción de algo que no deja de ser conmovedor en ese final, quiero decir, ¿no? Digamos, como que ahí irrumpe otro registro. Una sí. cosa, no leí la de Wilson, leí Leñador, pero no esta. Pero me parecía que no era casual tu mención a Piglia y que se hayan detenido en eso, porque para mí se relaciona con una pregunta también que tenía, que hay como diferentes ideas y concepciones sobre la literatura que están en juego, ¿no? En lo que vos estás diciendo, y en ese sentido
el enigma es exterior al lenguaje, ¿no? O sea, y el misterio, en cambio, atañe al lenguaje. Y en ese bueno sentido me parece que si uno piensa en dos concepciones concepciones de la literatura, para decirlo, dos ideas o nociones de la literatura, en el caso digo Piglia por lo que representa también, sí, ¿no? Más bien, hay una confianza en la literatura muy fuerte, exacto, ¿no? Una confianza en que la literatura puede resolver un misterio, un enigma, claro, porque ese enigma no es del orden de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, las citas, esos guiños, bueno, las citas pueden reconstruir algo que afuera se ha perdido y que la literatura podría recomponer. Y me parece que lo que vos planteás acá, lo que planteás en la novela y lo que planteás en el texto y lo que ahora que nombrabas Leñador, pienso que también está es de qué manera las propias palabras pueden andar ese camino del misterio, ¿no es cierto? Sí, eso es. Eso sería donde, no sé si hay afuera y adentro, no hay literatura y algo que está fuera de la literatura, ¿no? Sino que son dos mundos que a veces son el mismo, a veces no, y bueno, y uno no sabe, por eso también la perplejidad, no sé, como... Sí, yo creo que bueno, las palabras vienen, y por eso Maimónides, vienen de una densidad, de un sentido que está entroncado con la religión, ¿no? Claro. Y ahí es donde está la cosa del misterio, ¿no es cierto? Y después con la cosa de la filosofía, ¿no es cierto? Claro. Pero hay un momento en que eso se adelgazó, ¿no? Se convirtió en la palabra... literal, como decimos. Literal, claro, ¿no? Entonces esa palabra literal, que es por otra parte como la roca que tiene el escultor, es lo único que tenemos nosotros para trabajar, todos nosotros, no solamente los escritores, ¿no? Y esa palabra con la que estamos trabajando, a mí me parece, o en un momento sentí, y insistió Wilson por lo que yo, que ya no tenía esa sombra ni de lo religioso ni de lo filosófico, ¿no? Sino que cómo trabajas una palabra que está como descarnada, ¿no? Como una palabra que es pura, la vocal con la otra vocal, ¿no? Y que está, ¿cómo trabajo yo con eso? ¿Cómo vuelvo a que esa palabra tenga un peso, una memoria? ¿Cómo la devuelvo al mundo, ¿no? Como al mundo donde la palabra tuvo su origen, al primer narrador que estaba en la cueva, ¿no es cierto? Y que tenía toda esa carga, ¿no? De lo visto por primera vez, ¿no es cierto? ¿Cómo vuelvo la palabra? ¿Cómo hago que esa palabra vuelva a conectarse con la historia, en el fondo, ¿no? Y con la religión, y con la filosofía, con el pensamiento, con el relato, con toda la carga también que habla Benjamin, el artesanato. ¿Cómo devuelvo, cómo hago que el bastón, que el señor, que el vecino que sale de su casa con el bastón, ese bastón tenga relación con Moisés, con el bastón de Moisés? ¿Cómo pensás la poesía ahí, por ejemplo? Que es como la palabra, ¿no? Uno dice filosofía, palabra filosofía, bueno, todo eso que vos, religión, y no nombraste poesía, digo, ¿ahí ves que pasa otra cosa? O... Sí, yo creo que los poetas logran, bueno, también en la poesía hay una cosa que, o sea, también hay todo un movimiento, no sé, yo no soy muy entendido, pero se produce un movimiento en los años 80 en que justamente se trata de trabajar la palabra así como sin ninguna carga, ¿no? Como la palabra cotidiana, toda la cosa como... Pero la poesía sí tiene como la palabra una resonancia. El problema es con la narración. Con la narración, sí. Entonces, por eso. Porque es cerrar la puerta, abrir la puerta, caminan los personajes. ¿Qué haces con él? Claro, bueno, y por eso se generan también, son dos narraciones como atípicas, ¿no? Digamos, quiero claro, decir, son... sí, que las dos presentan esa como de incomodidad con la narración, como si uno pudiera, ¿no? como si uno pudiera replantearse si efectivamente uno los puede seguir llamando esta narración, ¿no? Digamos, en el sentido más clásico del término, no hay nudo, desarrollo, desenlace, digamos, es una narración absolutamente abierta y que genera aberturas por distintos mecanismos y distintos procedimientos, sí.
Son difíciles, por ejemplo, la gente, cuando yo presenté el libro de Wilson, yo hice toda una cosa para que la gente, alentarlos a que superaran las primeras 50 páginas, porque hay que pasar las primeras 50, o sea, y en mi libro también me dicen lo mismo, o sea, entran al libro cuando lo pueden leer de principio a fin, pero si tiene esta cosa de que uno lo lee en el bondi y después en el café, no se pierden en el libro, se les hace tremendamente confuso. Entonces, también hay una forma de leer que plantean estos libros que es como media anacrónica también, en algún sentido, que no existe el tiempo, ¿no? Que por eso yo decía, cuando uno era niño, ¿se acuerdan? Cuando uno era niño, uno se quedaba en la pieza hasta que terminaba el libro. Eso es lo que es como un libro que exige leerlo del principio al final. Claro. Hay como que sentarse a terminarlo. Claro. Y algo tiene que ver, claro, con eso, Sí, claro, pero al revés, ¿no? Porque cuando sos chico y pasa eso es porque la historia te lleva. Y acá el tema, la crisis también es en relación con la historia, ¿no? Porque, digo, la historia, ¿cómo ¿no? sigue? Cómo sigue, ¿no? Es lo que está demorado en el caso de Wilson, pero también acá, ¿no? O sea, son dos historias, se van demorando, tienen relación, de repente no tienen tanta, o sí, o uno está como Maimónides tratando de ver qué pasa en el pozo con las sogas, ¿no? Digo, podría ser uno como lector también, casi una imagen. Pero me parece que es que poner el énfasis en la historia es lo que también adelgazó un poco las palabras, ¿no? Y también como en esa transposición, no sé, yo lo veo como, y la serie, pero en esa transposición de la experiencia al libro, ¿no? Claro. El otro día leía, no sé, una chica trabajó de secretaria en una recepción de una clínica y vio todo lo que pasa en una clínica. Sí. Sacó la novela de la clínica. Éxito Valentina total, ¿no? O sea, pero está bien, no estoy hablando mal, pero es eso, ¿no? Es un tipo... Por eso vos decís al revés en un momento acá, que creo que no lo marqué, que me llamó la atención. A partir de Benjamin, claro. Él transforma sus observaciones en experiencia, no sus experiencias en observaciones. Claro, esa es como la clave, ¿no? Y además es el énfasis en la lectura, porque digamos, lo que sería también un poco lo diferente es que acá se trata de, lo decís en el texto, leer como si estuviera ocurriendo. Eso. Digamos, es otra cuestión, no es lo que ocurre y pasa en la narración, sino que es un trabajo de que ocurre como efecto de lectura, el leer como si eso estuviese ocurriendo, que es algo que está muy presente, me parece, en los dos libros, que algo está ocurriendo, pero finalmente uno también sabe que no ocurre, que no va a saber qué ocurre en definitiva, o que no va a llegar, digo, en esta relación con la historia que planteabas vos, Alejandra, de que digamos, la lectura clásica que exigía por ahí, bueno, saber que vamos a llegar a un final y que va a haber una suerte de resolución, solución, o que vamos a llegar a algo. Acá eso no está, digamos, en ninguno de los dos libros está esa resolución. Uno lee ya sabiendo que no va a ocurrir, digamos, que entonces la cosa pasa por otro lado. No sé. Pero yo no sé si uno lee pensando que va a ocurrir. Dónde. Yo creo que uno lee siempre pensando que va a ocurrir algo. Bueno, sí, a mí me pareció como que no. Mi experiencia fue como, yo sé que no va a ocurrir nada, pero acá hay otra cosa que no sé cómo definirlo. Entonces podés decir el final era de Mike Wilson. Es que no tiene. No se devela nada, porque es justamente el peso está en el enigma y en el misterio, ¿no? Bueno. Digamos, ahí. Pensaba, por ejemplo, en lo de Mike Wilson, cuando él se va deteniendo, ¿no?, en estas distintas imágenes, y ese estatuto de, bueno, es como si estuviera ocurriendo, pero esto ocurre de verdad o no, digamos, no lo sabemos. Y hay como un empalme de distintos cuadros que van armando un rompecabezas, que no se termina de armar, que arman, pero no sabemos si arman en definitiva. Y pensaba, por ejemplo, hay una escena en la cuestión de ¿cómo es que se llama? De los unicornios, de la cacería de los unicornios, ¿no? Bueno, y esto que decías vos, me exige como ir a internet a buscar, bueno, me voy y busco, por ejemplo, eso, y hay todo un misterio con eso, porque en realidad están perdidos, es todo un enigma en relación con ese mismo material que está puesto en juego en la novela, se está intentando reconstruir actualmente, digamos, aparecen algunas series masivas y en algunas películas e historias, digamos, del mainstream, como en Harry Potter, digamos, aparece el fresco, no es un fresco, no me acuerdo cómo se llama ahora, el de los unicornios. El tapiz, no me salía la palabra, ahí está, el tapiz. Bueno, digo, eso está como
como puesto ahí en un nivel en el que volvemos a reponer también el enigma incluso de aquello que se pone en juego en esa novela de Wilson. Por eso decía que eso se suma, bueno, a la escena del asesinato. Pero lo que yo sentí es como que el tipo después de la página 50 y tanto, me pasaba a mí, me empezó a pasar que las palabras me empezaban a parecer como que viva, como que el unicornio estaba vivo, como eso me empezó a pasar, claro, porque como que de tanto de trabajar las palabras, empezaron a tomar vida, porque así como el unicornio ya no, y él lo uno dice ya casi no como ve. explícitamente va hacia el final esto de que cobran vida, digamos. De hecho, esto que parece que es una mancha al final en la escena del asesinato, que no sabemos si es una mancha o no, digamos, eso ahí, también uno tiene la sensación de que es lo único vivo y al final no sabemos si es lo único vivo o no y está puesto todo al mismo nivel, digamos, en relación con lo vivo, como decís vos, ¿no? Esa sensación de que está todo vivo, incluso la pintura del unicornio o las escenas de cacería después de las pinturas de cacería del gamo o del ciervo, digamos, que son motivo recurrente de la pintura, vemos que aparece como con insistencia también ahí, digamos. Claro, eso está vivo, pero incluso está vivo esto del libro, eso que aparece del asesinato como si fuera algo vivo, pero al final se termina, digamos, poniendo un mismo nivel que todo ese contexto que va apareciendo en el libro, ¿no? Digamos. Entonces está vivo porque lo sentimos vivo a todo eso, pero al mismo tiempo permanece como el misterio sobre eso, si está vivo o no, definitivamente, ¿no? A mí me parece que ahí la voz del narrador no es como decisiva, ¿no? Porque no es nada más, digamos, está el tema de la intensidad de esa mirada, ¿no? Y de una hiperatención, pero no es el estilo de la descripción minuciosa y descompuesta, ¿no? Es una mirada que no es nada más, aparte no es nada más una mirada, es muy hipotético, ¿no? Porque en realidad es como que abre, digamos, la descripción va más allá, digamos, de lo visible, ¿no? Entonces, me parece que cada uno de los tramos se va abriendo en hipótesis, si esto fuera visto, si esto fuera... Entonces es ahí donde va cobrando, me parece, un espesor que lo aleja de la pura técnica, de la descripción minuciosa y que descompone. No es eso. No es eso, no es eso para nada. Pero también tiene que ver con que ese narrador, por eso yo lo pensaba como en los 3 escuadrones del marinero, Claro. Claramente el tipo que vuelve de las tinieblas, Claro. donde vio algo que no puede comunicar, Ahí está, pero que eso. trata de comunicar. Claro. Entonces uno siente que ese tipo vivió algo que nosotros lectores no vivimos. Está bueno. Y entonces uno le cree a ese. Y eso es lo que, por eso yo empiezo a sentir que se empieza a ser verdadero y esa historia sin saber lo que él vio, porque lo que él tocó fue el misterio. Ahí está. Ahí está bueno. Muy Y bueno. bueno, Claro. ¿no vieron la de Ruiz, no? No, Las 3 coronas. yo me la anoté para Sí. las 3 coronas. Ahora, yo creo que la clave, el tipo, bueno, una interpretación totalmente Dale. loca, pero la clave está, está acá, donde dice para Roman James. James es su hijo de 12 años y Roman es como los romanos. Yo creo que este libro está dedicado a su hijo porque es un libro donde están todas las historias que él le ha contado y de las que conversan Eso está buenísimo. en su intercambio y las hace, en el fondo le está diciendo, ves que todo esto también puede ser, es cierto, en otros mundos paralelos, todas las historias que nosotros hablamos de los romanos, de los dinosaurios, de todo, son verdaderas también, no tienen por qué ser falsas, fantásticas. Y yo sentí que acá en ponerle Roman, porque él se llama James, bueno, yo lo sé por Facebook, esa tontera, pero se llama James el hijo, y él le pone el Roman, ¿no? El Roman yo lo busqué y es como creerse, como ser como los romanos, ¿no? Es como ser otro, ¿no? Como... Yo me acordaba cuando yo era niña que yo quería ser gitana, pero bueno, eso era como la fantasía, pero él le está diciendo no es la fantasía, son mundos en que tú puedes ser, Claro. está todo ahí latiendo, coexistiendo, ¿no? Como que yo sentí, entonces como que el tipo despierta todos los monstruos del mundo, despierta todas las lecturas equivocadas, despierta todas las escenas de naufragio y las trae de nuevo a la vida. Eso es lo que yo sentí en una escena que y yo creo que lo del enigma, del cadáver y todo eso es para mantenerte. Claro. Yo creo que es una genialidad porque es lo único que te mantiene la atención. Claro, te la va dosificando. Sí. Exacto, Claro. te hace como Claro.
Claro. Sí, te hace creer que la cuestión está ahí, no hay nada ahí, No hay digamos. nada, no. Eso es como... Eso es lo Entonces, en ese genial. sentido me pareció que trabajaba todas estas maneras de entender el lenguaje y de construir otro lenguaje, otras palabras que fueran como vívidas, ¿no? Como volver a hacer vívido todo eso, ¿no? Como que volver a la vida a un unicornio, a un dinosaurio, a un dragón, El ¿no? tapiz Que- desaparecido. al tapiz, ¿no? claro, todo. Esta gente que se moría, ¿no? Por ejemplo, que hoy día es completamente ridículo que haya una secta y Las se sectas, encierren sí. y se incendien. Hoy día es anacrónico, pero ahí uno lo entiende, ¿no? Sí, pero sí, perdón porque no leí la novela, pero pienso que eso también es lo que se usa en todas las películas ahora, Claro. esos mundos, esas las películas que ven los chicos, los adolescentes, todas son exactamente así, ¿no es cierto? Y donde esa pregunta si es cierto o no, o sea, no tienen, no son ni verdad ni suspenden esa pregunta. Pero hay una diferencia, que en todas esas series el chico, el joven busca la verdad, y Claro. acá él Claro, como no, él- no, justamente. él vacía eso. Exacto, exacto. No hay el Vos en un momento hablabas de verdad también, ¿no? O sea, como si decías detrás de la cosa, hacías una serie con cosa, alegoría, conocer, ¿no? Me quedó la duda de cómo pensabas la relación entre verdad y misterio, ¿no? Porque me hacía acordar a una frase de Clarice Lispector, que no sé si está en la obra de la estrella o en la pasión, que ella decía, la verdad existe, pero no se puede poner en palabras. No sé si va por ese lado lo que pensás, o lo que pensabas cuando hablabas de la verdad. no, más bien pienso, por eso hablaba como del fracaso, pienso en la ausencia. No hay verdad. Y Wilson, por lo que leía en la entrevista y por lo que leí en entrevistas acerca de este libro, había como también trabajaba eso, ¿no? Que por eso es la idea del fracaso, ¿no? Es como, o sea, bajaste a las tinieblas, llegaste ahí y no hay nada, ¿no? Es como En algún lugar llegas. a algún lugar llegas del que parece que hay que salir eyectado, ¿no? O sea, y lo que yo planteo es como lo que me interesa es que es llegar, pero en las palabras. O sea, volver a que sean las palabras, sean como lugares. ¿No sería en el sentido más rico o quizás más interesante la idea de cambiar el punto, de no pensar que al final sería lo interesante, que al final estaría el develamiento y no sería el proceso? Sobre todo pensando específicamente en si bien que se trajo Piglia acá, la definición de crítica que tiene Piglia, que es que la crítica en realidad es una forma u otra forma de la novela policial, en donde el crítico lo que hace es perseguir un enigma que en general no existe. Y la crítica lo que trata es inventar ese enigma, ¿no? Y quizás un poco, también pensando en la estructura que organizaste la exposición, que fue muy interesante porque recuperó mucha estructura policial, ¿no? Punto por punto, anotando las pistas, de la cual no hay un misterio de velar, pero sin embargo la forma policial está muy presente. Y otra vez esta cuestión de la verdad, de la experiencia, de otra vez otro tópico bien pigliano. Nada, eso de poder enrocar, ¿no? Hacer el enroque de quizás en el proceso está el misterio y no tanto cierta verdad a encontrar. Sí, sí. Hablaba eso como la idea de como hablaba el otro día con Pablo Cachasquiano. la idea de que, porque estoy en una cátedra con él en Yuna, y esa idea de que no hay nada en tu cabeza y que el texto que escribiste una palabra, ¿no? A partir de eso vas como, ni siquiera es proceso, es como una cosa como en las tinieblas, ¿no? Como a partir de esa palabra viene otra o viene otra cosa y se va armando. Y me parece súper interesante como esa literatura que se va armando de la materialidad o sea, que la palabra tenga tanta fuerza que sea lo que va armando la novela, ¿no? O lo que sea. Ahí dijiste algo también, me parece, nombraste lo de Pablo Cachachian, ¿no? Pensaba también otro trabajo con las palabras.
pero, por ejemplo, en tu novela y en lo que leí de Wilson, ¿no? En Leñador, todo eso que vos mencionás no se monta sobre la ilegibilidad. En cambio, en el caso de Cachachán, precisamente sí, hay como una opacidad que no tiene que ver con los sentidos inaprensibles, sino con algo que torna complicado, diría yo, más que complejo, esa relación entre la palabra, ¿no? y aquello a lo que estaría refiriendo. Entonces me parece que es casi un poquito opuesto, aunque por ahí partan del mismo diagnóstico, ¿no? No sé. Sí, tiene que ver quizás con una cosa más. Hay una cita del Zohar, que no la tengo acá, que es muy linda, que dice que la palabra es una doncella. ¿La conoces? No. La palabra es una doncella que está encerrada en un castillo. Entonces llega un tipo y de repente la mira por una rendija y se enamora de ella. Y entonces va y trata de conquistarla. Y él dice, no. O sea, no es así la cosa. Róndame, y yo te voy a ir de repente dando unas pistas, ¿no es cierto? Y tú vas a ir comprendiendo poco a poco, ¿no es cierto? Hasta que cuando tú ya hayas tenido una comprensión, ¿no es cierto? Como ir y venir, una experiencia de este rondar y velar y develar, vamos a tener una conversación. O sea, eso, y esa es como la forma, hay unas... Yo después que leí eso, para mí tiene toda una cosa, como al escribir, tiene una cosa como de la seducción con la palabra, ¿no? Cómo la habitas, cómo le haces un nido, ¿no? Como yo enseño mucho eso, cómo tomar una palabra, le hacía un nido a la palabra, no la podés dejar ahí. O sea, como le tienes que decir, o sea, hay una cuidado, una educación, ¿no es cierto? Pero sobre todo una seducción, ¿no? Pero no una palabra histérica tampoco, ¿eh? No, tampoco llegar a tanto, no, ¿viste? no. Porque... Pero bueno, pero está bueno eso, ¿no? En el sentido de esta cosa de llegar y tomar las palabras y no decir, no, la tomo, con esto digo, ¿no? Como si fueran herramientas así como que no tienen vida, ¿no? Como que no tienen otra cosa, eso, ¿no? Sino como que tenéis que, bueno, somos dos aquí, como palabra y autores, somos dos, estamos, y bueno, conversemos, ¿no? Como que ¿Y vos como lectora percibís eso en la literatura del presente? Porque vos hablaste de crisis personal, ¿no? De Mike Wilson, pero vos ves que este uso así intempestivo o rápido de la palabra es algo que atraviesa la literatura del presente o hay otras. O sea, a mí lo que me interesa, pero bueno, tampoco estoy así tan convencida, son dudas, ¿no? Pero me interesa, por ejemplo, en vez de como ir cambiando, hoy día me preguntaba una chica, una periodista que me entrevistó por la crónica, y yo decía, ¿por qué no hablamos de, ya la crónica ya está, ya la anquilosaron, ya la pusieron en lugar, ya no es nada? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, del ojo literario, el ojo químico, no sé? ¿Por qué no variamos? Entonces, ¿por qué no plantear, por ejemplo, pero esto es una cosa como a construir o no, de las novelas que tienen misterio, que trabajan la idea de la palabra como misterio, y las novelas que trabajan en un registro más de lo literal, por ejemplo? O sea, como hacer otro tipo de juegos, ¿no? Que ya no pasen porque es novela documental, que ya también me tiene, o la novela del yo, la cosa, ¿no? Sino como establecer otras categorías, ¿no? Y que pueden tener que ver, por ejemplo, como eso, cómo se trabaja la palabra. Entonces hay novelas donde la palabra ocupa otro lugar que no es solo el decir, sino también el no decir, y tienen un juego ahí, y otras novelas donde la palabra está usada para decir, o novela, o texto, no sé, como ensayar, eso es lo que he estado como pensando, pero no sé, es una cosa pensar así nomás, dijéramos, no. Entonces, como eso me parecería de repente interesante hacer un mapeo, ¿no? Como... O sea, por un lado la palabra como experimentación pura y estaría puesto tu valor, y por otro... Pero yo no hablo de experimentación, como no. Es como volver a reunir en la palabra la poesía, que es verdad, la poesía, la filosofía y la religión, ¿no? La ética, más que la religión, la ética. Claro, porque es un sentido de materialidad también como muy particular. Digo, vos hablás mucho y era el primer título, era uno de los títulos de la lectura, el primer tema que habías propuesto, la materialidad de la escritura o algo así, ¿no? Que es como, que es algo que
se reconoce, ¿no?, en varias escrituras contemporáneas propias de los escritores que visualizan la escritura como una gimnasia, como un ejercicio, ¿no?, pero que al mismo tiempo están muy articulados con lo inmaterial, o sea, porque son escritores del trance, son escritores de la hipnosis, ¿no? Digo, sentido de que es una materialidad muy distinta a la materialidad textual, digamos. Claro. Nosotros, o sea, es la tradición postestructuralista moderna, digamos, la textualidad era una materialidad también, acá es otra, no es la materialidad del texto, sino que una materialidad diferente, ¿no? Es como un cuerpo diferente, ¿no? La palabra articulado con esa inmaterialidad, ¿no? No sé por qué digo, pero pensaba, bueno, en Mike Wilson, en Mario Ortiz, en Sergio Schaeffer, Claro. ¿no? Que trabaja tanto sobre la materialidad de la escritura, en Última Noticia de la Escritura, y que es un artista del trance, creo también, ¿no? Pensando en novelas como Marone o como Modo Linterna, ¿no? Entonces, creo que está hablando de una materialidad, Claro. un cuerpo de la palabra diferente, ¿no? Y vuelta a la vida. Yo cuando no leí las dos novelas, ninguna de las dos, pero agradezco la invitación, fue sumamente interesante tu lectura. Me acordaba de, vos citaste y pensaste mucho en Walter Benjamin, todos pensamos mucho, siempre vuelve y retorna, y me acordaba básicamente por lo que vos leíste y por todas las cosas que se vienen diciendo, más que nada en el ensayo sobre el surrealismo, por el tema de las ciencias ocultas, por el pensar a la narrativa, ya no, digamos, podríamos decir, hay ahí un resto de lo poético, pero él tiene esa imagen de pensar una novela como las puertas batientes, ¿no? Claro. Que uno puede entrar y salir, ¿no? Esta idea, bueno, el modelo es Nadia. Y ahí la cuestión de las ciencias ocultas y la cuestión del misterio es muy importante, y es lo que le da pie a Benjamin para pensar en lo de la idea esta de la iluminación profana, ¿no? Es decir, esa introducción hacia, finalmente termina, retomando esto que decía Sandra recién, termina pensando a los surrealistas como la construcción de un materialismo antropológico, ¿no? Y eso está bueno porque a mí me parece que está juntando ahí estas dos cuestiones que parecen como que en la historia de la literatura hubiesen tenido carriles diferentes. La cuestión de lo poético, el misterio y demás, y por el otro lado la narrativa que básicamente se asocia al realismo y a esa retórica, digamos, ¿no? Bien estructurada. Y me parece que ahí, para poder pensar esto de la crisis con la que vos comenzaste tu escrito, que es una que la tengo cada vez que escribo, que empiezo un nuevo proyecto. Claro, y él ahí aparece ese problema de las palabras, ¿no? Esto que vos estás planteando, y le da la salida así, victoriosa, con la idea de ingresamos al reino de la imagen, ¿no? Que es otra, pensar la palabra desde el concepto de imagen, que, digamos, me parece bueno para retomar esto del misterio, porque claro, que el costado que uno hoy no vislumbra demasiado en lo contemporáneo es esta cuestión del misterio que siempre se relaciona con lo poético, siempre terminamos relacionándolo con la cuestión de la escritura poética o la escritura de poesía. Sí, yo no soy así.